El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas. La colección Los ríos profundos, haciendo homenaje a la emblemática obra del peruano José María Arguedas, supone un viaje hacia lo mítico. Se concentra en esa fuerza mágica que lleva al hombre a perpetuar sus historias y dejar huella de su imaginario, compartiéndolo con sus iguales. Detrás de toda narración está un misterio que se nos revela y que permite ahondar en la búsqueda de arquetipos que definen nuestra naturaleza. Esta colección abre su espacio a los grandes representantes de la palabra latinoamericana y universal, al canto que nos resume. Cada cultura es un río navegable a través de la memoria, sus aguas arrastran las voces que suenan como piedras ancestrales, y vienen contando cosas, susurrando hechos que el olvido jamás podrá tocar. Esta colección se bifurca en dos cauces. La serie Clásicos concentra las obras que al pasar del tiempo se han mantenido como íconos claros de la narrativa universal, y Contemporáneos reúne las propuestas más frescas. Textos de escritores que apuntan hacia visiones diferentes del mundo y que precisan los últimos siglos desde ángulos diversos. Nota a la edición. En este libro, el autor, José María Arguedas, ha tenido la intención de contrastar y constatar la complejidad, entre otras relaciones sociales, de ciertas formas de relaciones generadas en el uso coexistente del idioma castellano y el quechua patente sobre todo en la voz narrativa del peruano de ascendencia indígena. Por eso el predominio del lenguaje coloquial y en muchos casos agramatical o que no se corresponde con el uso correctivo de la gramática oficial. Más que una transcripción o reflejo literal de esa realidad del habla, el autor ha querido apuntar hacia otras problemáticas menos evidentes pero latentes. Se ha simplificado también las referencias de las notas a pie de página para no recargar el texto, ya de sí muy complejo por los niveles de interpretación y la hibridez de géneros discursivos que propone. No soy un aculturado. Acepto con regocijo el premio Inca Garcilaso de la Vega, porque siento que representa el reconocimiento a una obra que pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores el arte de un individuo quechua moderno que, gracias a la conciencia que tenía del valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento, la asimilación del arte creado por otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para expresarse. La ilusión de juventud del autor parece haber sido realizada. No tuvo más ambición que la de volver en la corriente de la sabiduría y el arte del Perú criollo el caudal del arte y la sabiduría de un pueblo al que se consideraba degenerado, debilitado o extraño e impenetrable pero que, en realidad, no era sino lo que llega a ser un gran pueblo, oprimido por el desprecio social. La dominación política y la explotación económica en el propio suelo donde realizó hazañas por las que la historia lo consideró como gran pueblo, se había convertido en una nación acorralada, aislada para ser mejor y más fácilmente administrada y sobre la cual solo los acorraladores hablaban mirándola a distancia y con repugnancia o curiosidad. Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio, ni apagan, por tanto, las fuentes del amor de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos. Y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes. A mí me echaron por encima de ese muro, un tiempo, cuando era niño, me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y donde, por eso mismo, el odio no es perturbador sino fuego que impulsa. Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, llevado por la fortuna hasta la Universidad de San Marcos, hablando por vida el quechua, bien incorporado al mundo de los cercadores. Visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo, un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa, humana, de los opresores. El vínculo podía universalizarse, extenderse, se mostraba un ejemplo concreto, actuante. El cerco podía y debía ser destruido,
el caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Y el camino no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio de vencedores expoliadores, o sea, que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tome la de los vencedores, es decir, que se aculture. Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece, según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido. Por eso recibo el premio Inca Garcilaso de la Vega con regocijo. Pero este discurso no estaría completo si no explicara que el ideal que intenté realizar, y que tal parece que alcancé hasta donde es posible, no lo habría logrado si no fuera por dos principios que alentaron mi trabajo desde el comienzo. En la primera juventud estaba cargado de una gran rebeldía y de una gran impaciencia por luchar, por hacer algo. Las dos naciones de las que provenía estaban en conflicto, el universo se me mostraba encrespado de confusión, de promesas, de belleza más que deslumbrante, exigente. Fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden permanente en las cosas. La teoría socialista no solo dio un cauce a todo el porvenir sino a lo que había en mí de energía. Le dio un destino y lo cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. ¿Hasta dónde entendí el socialismo? No lo sé bien. Pero no mató en mí lo mágico. No pretendí jamás ser un político ni me creí con aptitudes para practicar la disciplina de un partido, pero fue la ideología socialista y el estar cerca de los movimientos socialistas lo que dio dirección y permanencia. Un claro destino a la energía que sentí desencadenarse durante la juventud. El otro principio fue el de considerar siempre el Perú como una fuente infinita para la creación. Perfeccionar los medios de entender este país infinito mediante el conocimiento de todo cuanto se descubre en otros mundos. No hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí Pachacamac y Pachacutec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, Tupac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren. La fiesta de Coilurriti y la del Señor de los Milagros, los yungas de la costa y de la sierra, la agricultura a 4.000 metros. Patos que hablan en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían, picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso. En técnica nos superarán y dominarán, no sabemos hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros y lo podemos hacer incluso sin movernos de aquí mismo. Ojalá no haya habido mucho de soberbia en lo que he tenido que hablar, les agradezco y les ruego dispensarme. Palabras de José María Arguedas en el acto de entrega del premio Inca Garcilaso de la Vega. Lima, octubre de 1968. Primera parte. Primer diario, Santiago de Chile, 10 de mayo de 1968. En abril de 1966, hace ya algo más de 2 años, intenté suicidarme. En mayo de 1944 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi 5 años neutralizado para escribir. El encuentro con una samba gorda, joven, prostituta, me devolvió eso que los médicos llaman tono de vida. El encuentro con aquella alegre mujer debió ser el toque sutil, complejísimo que mi cuerpo y alma necesitaban, para recuperar el roto vínculo con todas las cosas. Cuando ese vínculo se hacía intenso podía transmitir a la palabra la materia de las cosas. Desde ese momento he vivido con interrupciones, algo mutilado. El encuentro con la sama no pudo hacer resucitar en mí la capacidad plena para la lectura. En tantos años he leído solo unos cuantos libros. Y ahora estoy otra vez a las puertas del suicidio.
porque, nuevamente, me siento incapaz de luchar bien, de trabajar bien. Y no deseo, como en abril del 1966, convertirme en un enfermo inepto, en un testigo lamentable de los acontecimientos. En abril del 1966 esperé muchos días que llegara el momento más oportuno para matarme. Mi hermano Arístides tiene un sobre que contiene las reflexiones que explican por qué no podía liquidarme tal y cual día. Hoy tengo miedo, no a la muerte misma sino a la manera de encontrarla. El revólver es seguro y rápido, pero no es fácil conseguirlo. Me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse. No me acuerdo del nombre de ese insecticida en este momento. Soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte. Las píldoras, que me dijeron que mataban con toda seguridad, producen una muerte macanuda, cuando matan. Y si no, causan lo que yo tengo, en gentes como yo, una pegazón de la muerte en un cuerpo aún fornido. Y esta es una sensación indescriptible, se pelean en uno, sensualmente, poéticamente, el anhelo de vivir y el de morir. Porque quien está como yo, mejor es que muera. Escribo estas páginas porque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir recuperaré la sanidad. Pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, elaborados, pequeños o muy ambiciosos, voy a escribir sobre el único que me atrae. Esto de cómo no pude matarme y cómo ahora me devano los sesos buscando una forma de liquidarme con decencia. Molestando lo menos posible a quienes lamentarán mi desaparición y a quienes esa desaparición les causará alguna forma de placer. Es maravillosamente inquietante esta preocupación mía, y de muchos. Por arreglar el suicidio de modo que ocurra de la mejor forma posible, creo que es una manifestación natural de la vanidad, de la sana razón y quizá del egoísmo que se presentan bien disfrazados de generosidad, de piedad. Voy a tratar, pues, de mezclar, si puedo, este tema que es el único cuya esencia vivo y siento como para poder transmitirlo a un lector. Voy a tratar de mezclarlo y enlazarlo con los motivos elegidos para una novela que, finalmente, decidí bautizarla. El zorro de arriba y el zorro de abajo, también lo mezclaré con todo lo que en tantísimos medité sobre la gente y sobre el Perú sin que hayan estado específicamente comprendidos dentro del plan de la novela. Anoche resolví ahorcarme en Obrajillo, de Canta, o en San Miguel, en caso de no encontrar un revólver. Ha de ser feo para quienes me descubran, pero me he asegurado de que el ahorcamiento produce una muerte rápida. En Obrajillo y San Miguel podré vivir unos días rascándole la cabeza a los chanchos mostrencos, conversando muy bien con los perros y hasta revolcándome en la tierra con algunos de esos perros chuscos que aceptan mi compañía hasta ese extremo. Muchas veces he conseguido jugar con los perros de los pueblos, como perro con perro. Y así la vida es más vida para uno. Sí, no hace 15 días que logré rascar la cabeza de un neonena, chancho, algo grande, en San Miguel de Obrajillo. Medio que quiso huir, pero la dicha de la rascada lo hizo detenerse, empezó a gruñir con delicia, luego, cuanto me cuesta encontrar los términos necesarios, se derrumbó a pocos y, ya echado y con los ojos cerrados, gemía dulcemente. La altísima cascada que baja desde la inalcanzable cumbre de rocas, cantaba en el gemido de ese neonena, en sus cerdas duras que se convirtieron en suaves, y el sol tibio que había caldeado las piedras, mi pecho. Cada hoja de los árboles y arbustos, caldeando de plenitud, de hermosura, incluso el rostro anguloso y enérgico de mi mujer, ese sol estaba mejor que en ninguna parte en el lenguaje del neonena, en su sueño delicioso. Las cascadas de agua del Perú, como las de San Miguel, que resbalan sobre abismos, centenares de metros en salto casi perpendicular, y regando andenes donde florecen plantas alimenticias, alentarán en mis ojos instantes antes de morir. Ellas retratan el mundo para los que sabemos cantar en quechua, podríamos quedarnos eternamente oyéndolas.
Ellas existen por causa de esas montañas escapadísimas que se ordenan caprichosamente en quebradas tan hondas como la muerte y nunca más fieras de vida, falderíos bravos en que el hombre ha sembrado. Ha fabricado chacras con sus dedos y sus sesos y ha plantado árboles que se estiran al cielo desde los precipicios, se estiran con transparencias. Árboles útiles, tan bárbaros de vida como ese montonal de abismos del cual los hombres son gusanos hermosísimos, poderosos, un tanto menospreciados por los diestros asesinos que hoy nos gobiernan. Querido hermano Pachequito, teniente en Pinar del Río y tú, Chiqui, de la Casa de las Américas, cuando llegue aquí un socialismo como el de Cuba, se multiplicarán los árboles y los andenes que son tierra buena y paraíso. Felizmente las pastillas, que me dijeron que eran seguras, no me mataron, porque los conocí a ustedes y a ese joven armado de ametralladora que guardaba la entrada del terminal pesquero, en La Habana. El muchacho sonrió cuando le dijeron que era un amigo peruano invitado. Entra, compañero, mira lo que hemos hecho. Y su rostro tenía la felicidad, la inteligencia, la fuerza, la generosidad natural de estas cascadas que en la luz del mundo y la luz de la sabiduría cantan día y noche. Aunque a mí ya no me cantan con toda la vida porque el cuerpo abatido no arde ya sino temblequeando. Esa es, pues, la muerte, y la muerte también es necesaria, es conveniente. Sí, es tan sencillo, Pachequito, como tu ojo minúsculo en que fulguraba la fuerza con que mataste para construir lo que ahora es para ustedes la vida justa. Para los impacientes son inaceptables los días de cama o de invalidez previos a recibir la muerte. No, no lo soportaría. Ni soporto vivir sin pelear, sin hacer algo para dar a los otros lo que uno aprendió a hacer y hacer algo para debilitar a los perversos egoístas que han convertido a millones de cristianos en condicionados bueyes de trabajo. No detesto el sufrimiento. Quizá, inteligente compañero Dorticós, alguna vez el hombre elimine el sufrimiento sin menoscabar su poder. Tú, por ejemplo, en los minutos que te oí hablar parecías un sujeto que sabía de todo, y era inmune al sufrimiento, como tus anteojos. En otros casos no hay generosidad ni lucidez sino como fruto, en gran parte, del sufrimiento. Porque cuando se hace cesar el dolor, cuando se le vence, viene después la plenitud. Quizá el sufrimiento sea como la muerte para la vida. El hombre sufrirá, más tarde, por los esfuerzos que haga por llegar físicamente, que es la única llegada que vale, a las miríadas de estrellas que desde San Miguel podemos contemplar con una serenidad feliz que, aun a los condenados como yo, nos tranquilizan por instantes. Siempre habrá mucho que hacer. 11 de mayo. Ayer escribí 4 páginas. Lo hago por terapéutica, pero sin dejar de pensar en que podrán ser leídas. Qué débil es la palabra cuando el ánimo anda mal. Cuando el ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de todos nuestros sentidos, la palabra también se carga de esas materias. ¿Cómo vibra? Yo me convertí en ignorante desde 1944. He leído muy poco desde entonces. Me acuerdo de Melville, de Carpentier, de Brecht, de Onetti, de Rulfo. ¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo el peso de padeceres, de conciencias, de santa lujuria, de hombría, de todo lo que en la criatura humana hay de ceniza, de piedra, de agua, de pudridez violenta por parir y cantar, como tú? En ese hotel, más muerto que vivo, el Guadalajara Hilton, ¿nos alojábamos juntos de pura casualidad? Me contaste algo de cómo fue tu vida. Te despidieron y volvieron a nombrar algo así como 20 veces en los ministerios de la Revolución Mexicana. Trabajaste en una fábrica de llantas. Dejaste el puesto porque te quisieron enviar a las oficinas de otro país. Mientras hablabas en tu cama, fumabas mucho. Me hablaste muy mal de Juárez. No debí sorprenderme de la heterodoxia con que ordenabas las causas y efectos de la historia mexicana, de cómo parecía que conocías a fondo, tanto o mejor que tu propia vida, esa historia.
Y me hiciste reír describiendo al viejo Juárez como a un sujeto algo nefasto y con facha de mamarracho. Me acordé de la primera vez que te conocí en Berlín, de cómo te llevé del brazo al ómnibus, con cuánta felicidad, como cuando, ya profesional, volví a encontrar a don Felipe Mayua, en San Juan de Lucanas y de repente. Me sentí igual a ese gran indio al que había mirado en la infancia como a un sabio, como a una montaña condescendiente, igual a él. Y mientras los otros poblanos me doctoreaban estropeándome hasta la luz del pueblo, él, don Felipe, me permitió que lo tomara del brazo. Y sentí su olor de indio, ese hálito amado de la bayeta sucia de sudor. Y abracé a don Felipe de igual a igual. Don Felipe tiene pequeña estatura, aún vive. Yo, que soy mediano, le llevo bastante en tamaño. Pero nos miramos de hombre a hombre. Y no era mayor mi asombro justificado, bien contenido y por eso mismo tenso. Nos miramos abrazados, ante el otro tipo de asombro de los poblanos, indios y viracochas vecinos notables que estaban respetándome, desconociéndome. Si yo era el mismo pequeño que quiso morir en un maizal del otro lado del río Guaypamayo, porque don Pablo me arrojó a la cara el plato de comida que me había servido la facundacha. Pero, también allí, en el maizal, solo me quedé dormido hasta la noche. No me quiso la muerte, como no me aceptó en la oficina de la dirección del Museo Nacional de Historia, de Lima. Y desperté en el hospital del empleado. Y vi una luz melosa, luego el rostro muy borroso de gentes. Una botica no me quiso vender 3 píldoras de Seconal, dijo que con 3 podría quedarme dormido para no despertar, y yo me tomé 37. Fueron tan ineficaces como la imploración que le dirigí a la Virgen, llorando, en el maizal de Guaypamayo. Decía que era el mismo niño a quien don Pablo, el amo del pueblo, gamonalcito de entonces, le arrojó la comida a la cara, pero sin duda al mismo tiempo era bien otro. Ese bien otro y el chico del maizal, sin embargo, eran una sola cosa y don Felipe, bajo de estatura, macizo y nuevo como yo, lo aceptó, lo encontró natural que así fuera. Por eso me trató de igual a igual, como tú, Juan, en Berlín y en Guadalajara y en Lima, también en ese pueblo de Guanajuato, fregaba hasta no más, como el Cusco. Tú fumabas y hablabas, yo te oía. Y me sentí pleno, contentísimo, de que habláramos los dos como iguales. En cambio a don Alejo Carpentier lo veía como muy superior, algo así como esos poblanos a mí, que me doctoreaban. Solo había leído El reino de este mundo y un cuento, después he leído Los pasos perdidos. Es bien distinto a nosotros. Su inteligencia penetra las cosas de afuera adentro, como un rayo, es un cerebro que recibe, lúcido y regocijado, la materia de las cosas, y él las domina. Tú también, Juan, pero tú de adentro, muy de adentro, desde el germen mismo, la inteligencia está, trabajó antes y después. Bueno, voy a releer lo que he escrito, estoy bastante confundido, pero, aunque muy agobiado por el dolor a la nuca, algo más confiado que ayer en el hablar. ¿Qué habré dicho, Juan? A Onetti lo vi en México. Andaba con bastón, atendido por algunos que le conocían. Yo no había leído nada de él. Lástima. Le hubiera saludado, a don Alejo no me atrevía a acercarme, me lo presentaron 2 veces. Dicen que es tímido, pero lo sentía como a un europeo muy ilustre que hablaba castellano. Muy ilustre, de esos ilustres que aprecian lo indígena americano, medidamente. Dispénseme, don Alejo, no es que me caiga usted muy pesado. Olí en usted a quien considera nuestras cosas indígenas como excelente elemento o material de trabajo. Y usted trabaja como un poeta y un erudito. Difícil hazaña. ¿Cómo maravilla le iluminan a usted y le instrumentan tantas memorizaciones de todos los tiempos? Onetti tiembla en cada palabra, armoniosamente. Yo quería llegar a Montevideo, estoy en Santiago, entre otras cosas para saludarlo,
para tomarle la mano con que escribe. Así es. Carlos Fuentes es mucho artificio, como sus ademanes. De Cortázar solo he leído cuentos. Me asustaron las instrucciones que pone para leer Rayuela. Quedé, pues, merecidamente eliminado, por el momento, de entrar en ese palacio. Lezama Lima se regodea con la esencia de las palabras. Lo vi comer en La Habana como un injerto de picaflor con hipopótamo. Abría la boca, se rociaba líquido antiasmático en la laringe y seguía comiendo. Gordo fabuloso, Cuba que ha devorado y transfigurado la miel y hiel de Europa. 13 de mayo. Me siento a la muerte. Un amigo peruano me llevó anoche a una boate teatrofea. Le dijeron que presentaban danzas y cantos chilenos. Era cierto, muy entretenido para el público al que vanidosa aunque objetivamente llamamos vulgar, frívolo, etc. Entre calatas, cómicos, conjuntos de jazz y de pelucones, todo mediocre, apareció un ballet chileno. Maldita sea. No digo que ya no es chileno eso, pero para los que sabemos. Como suena lo que el pueblo hace, estas mijigangas son cosa que nos deja entre iracundos y perplejos. Yo no diría tampoco, como otros sabios, que eso es una pura cacana. Algo sabe a chileno. Los guasos aparecen muy adornaditos, amariconados, casi ofensa del guaso, y las muchachas algo achuchumecadas, como no queriendo perturbar la frivolidad de los contertulios que pagan el espectáculo. Con la gracia fuerte del macho y de la hembra humanos, encachados, que en el campo o en la ciudad no entran en remilgos cuando cantan y bailan lo suyo y así transmiten el jugo de la tierra. No digo que entre la llamada aristocracia y la descuajada clase media de estos pueblos no haya también gente que ha conservado ese jugo. Pero, casi todos se amamarrachan con las convenciones sociales, con ese enredo fenomenal en que aparecen estos guasos amariconados, estas muchachas achuchumecadas, que así se achuchumecan para convertir los bailes de la gente fuerte en espectáculo agradable y nacional. Maldita sea, negro Gastiaburú. Tú eras médico, un doctor. Y maldecíamos juntos estas cosas que son fabricaciones de los gringos para ganar plata. Todo eso es para ganar plata. ¿Y cuando ya no haya la imprescindible urgencia de ganar plata? Se desmariconizará lo mariconizado por el comercio, también en la literatura, en la medicina, en la música, hasta en el modo como la mujer se acerca al macho. Pruebas de eso, de lo renovado, de lo desenvilecido encontré en Cuba. Pero lo intocado por la vanidad y el lucro está, como el sol, en algunas fiestas de los pueblos andinos del Perú. Y no es que lo diga como que fuera un sectario indigenista. Lo vieron y sintieron, igual que yo, gente que vi llegar de París, de los Estados Unidos, de Italia y gente criada en Lima, de algunos de esos que han crecido en sociedades bien cuajadas o descuajándose. ¿No es cierto Gadi, Avespalen, Jacqueline Weller? Estoy seguro que a don Alejo también le llegarían mucho esas fiestas, aunque él quizá permanecería serio, poco comunicativo, amasando por dentro quizás cuantas sutilezas, encadenamientos de la fiesta con los griegos, asirios, javaneses y 100 nombres más raros y ciertos. En cambio ese Carlos Fuentes no entendería bien, creo. Perdónenme los amigos de Fuentes, entre ellos Mario Vargas Llosa y este Cortázar que aguijonea con su genialidad. Con sus solemnes convicciones de que mejor se entiende la esencia de lo nacional desde las altas esferas de lo supranacional. Como si yo, criado entre la gente de don Felipe Mayua, metido en el oquiomismo de los indios durante algunos años de la infancia para luego volver a la esfera supraindia de donde había descendido entre los quechuas. Dijera que mejor, mucho más esencialmente interpreto el espíritu, el apetito de don Felipe, que el propio don Felipe. Falta de respeto y legítima consideración. No se justifica. ¿No hablaría así ese García Márquez que se parece mucho a doña Carmen Tripa, de Maranganí, Cusco? Carmen le contaba al cura,
de quien era criada, cuentos sin fin de zorros, condenados, osos, culebras, lagartos. Imitaba a esos animales con la voz y el cuerpo. Los imitaba tanto que el salón del curato se convertía en cuevas, en montes, en punas y quebradas donde sonaban el arrastrarse de la culebra que hace mover despacio las hierbas y charamuscas. El hablar del zorro entre chistoso y cruel, el del oso que tiene como masa de harina en la boca, el del ratón que corta con su filo hasta la sombra, y doña Carmen andaba como zorro y como oso. Y movía los brazos como culebra y como puma, hasta el movimiento del rabo lo hacía, y brama igual que los condenados que devoran gente sin saciarse jamás. Así, el salón cural era algo semejante a las páginas de los 100 años. Aunque en 100 años hay solo gente muy desanimalizada y en los cuentos de la taripa los animales transmitían también la naturaleza de los hombres en su principio y en su fin. Creo que de puro enfermo del ánimo estoy hablando con audacia. Y no porque suponga que estas hojas se publicarán solo después que me haya ahorcado o me haya destapado el cráneo de un tiro, cosas que, sinceramente creo aún que tendré que hacer. Puede también que me cure aquí, en Santiago, como en 1962, de un mal de la misma laya y origen, aunque menos grave y en edad todavía de merecer. Y si me curo y algún amigo a quien respeto me dice que la publicación de estas hojas serviría de algo, las publico. Porque yo si no escribo y publico, me pego un tiro. En San Miguel de Obrajillo me entró la tentación de seguir viviendo aunque no fuera sino para sentir el sol de ese pueblo y pasar los días acariciando a los perros y a los chanchitos mostrencos. Sin embargo, ese placer no compensaría por mucho tiempo. Aunque con un perro, especialmente de esos de pueblo serrano, que andan por calles y campos pensando bien en lo que hacen, yo me llevo muy bien, no acallaría esa antigua amistad las 1000 ansias que un individuo tan revuelto como yo, tan impaciente, cultiva y multiplica. ¿Cómo se murió mi amigo Guimaraes Rosa? Cada quien es a su modo. Ese modo de escribir sí que no da lugar a genialidades como las de don Julio, aun cuando sean para utilidad y provecho. Guimaraes me hizo una confidencia en México, mientras yo me sentía más deprimido que de cotidiano, a causa de una fiebre pasajera. No he de confesar de qué se trata. Pero, entonces, sentí que ese embajador tan majestuoso, me hablaba porque había, como yo, descendido hasta el cuajo de su pueblo, pero él era más, a mi modo de ver, porque había descendido y no lo había hecho descender. Luego de contarme su historia, sonrió como un muchacho chico. Ningún amigo citadino me ha tratado tan de igual, tan íntimamente como en aquellos momentos este Guimaraes, me refiero a escritores y artistas, ni Gadie Sislo, ni A. Westphalen, ni Javier Sologuren, menos aún los extranjeros notables. Algo, el Pepe Revueltas, aunque de otro modo. Guimaraes no parecía mordaz, no parecía haber aprendido eso. La mordacidad la he conocido en los escritores inteligentes y enfadados. A esa altura no llegamos, creo, quienes estamos muy amagados por la piedad y la infancia. Pienso en este momento en Nicanor Parra, cuánta sabiduría, cuánta ternura y escepticismo y una fuerte coraza de protección que deja entrar todo pero filtrando. Y una especie no de vanidad sino de herida abierta para las opiniones negativas de su obra. Qué modo increíble de ponerse amargo e iracundo por esas cosas. En la ciudad, amigos, en la ciudad yo no he querido creo que a nadie más que a Nicanor ni me he extraviado más de alguien que de él. Pero, ¿por qué tengo que decir estas cosas de Nicanor? Mucha ciudad tenía adentro o tiene adentro ese caballero tan mezclado y nacido en pueblo, el más inteligente de cuantos he conocido en las ciudades. Lo que hablaba, sabía y no sabía o no sabe de las mujeres. Su hermano Roberto fue mucho más hermano mío que de él, claro, porque mi trato con Roberto era todo por el lado bueno. Dispensen que diga que este Roberto se había atacado para siempre de ternura en cientos de los más pobres prostíbulos de Chile donde cantaba y tocaba guitarra, mientras que yo me hice igual a él en los ayllus de Ayacucho.
Entre las indias que sufrían y cantaban como picaflores que van al sol, lo beben y vuelven. En el mismo cuarto dormíamos, Roberto y yo, en casa de Nicanor en La Reina, cuando vine enfermo en 1962. Otra vez usaré de la misma cantaleta, pues sí, para mí Roberto era como un Felipe Mayúa, más joven, más accesible. Porque mientras que Roberto hablaba con voz de persona resignada, con poco porvenir, bastante triste y muy anheloso de estimación, don Felipe me acariciaba en San Juan de Lucanas. Como un becerro sin madre, y él tenía la presencia de un indio que sabe, por largo aprendizaje y herencia, la naturaleza de las montañas inmensísimas, su lenguaje y el de los insectos, cascadas y ríos, chicos y grandes. Y si bien era lacayo de mi madrastra, o a veces creo que vaquero, se presentaba ante ella como quien puede dispensar protección, como quien de hecho está procurando protección, a pesar de ser sirviente. Todo el porvenir mío y el de mi madrastra, que era patrona de don Felipe, parecía depender de don Felipe Mayúa. Así me parecía, no sé por qué, debía ser por algo. Y cuando este hombre me acariciaba la cabeza, en la cocina o en el corral de los becerros, no solo se calmaban todas mis intranquilidades, sino que me sentía con ánimo para vencer a cualquier clase de enemigos, ya fueran demonios o condenados. Y yo era muy tranquilo, estaba solo entre los domésticos indios, frente a las inmensas montañas y abismos de los Andes donde los árboles y flores lastiman con una belleza en que la soledad y silencio del mundo se concentran. Este Roberto, hermano de Nicanor Parra, cantaba con otro tipo de soledad, aunque algo parecida, rasgaba la guitarra en cuecas como desesperadas, de alegría más ansiada que disfrutada. Por eso fuimos tan amigos en La Reina. Me hablaba de un amigo suyo que se había quedado sentado sobre una piedra, con el ojo todo colorado, esperando. Qué estupenda era la vida con Nicanor y Roberto Parra. Como han bebido el jugo, tan distintos y diversos jugos del mundo, estos hermanos. Charlaba con Roberto en un estado de confianza, amigos, que es una de las formas más raras de ser feliz. Me contaba cosas de los prostíbulos y yo, cuentos de animales y condenados, que es mi fuerte. Roberto se emborracha hasta la agonía. Yo me enfermo de la soledad e ilusión quizá patológicas, y por puro gusto, porque soy amado por buena y bella gente, como mi mujer por ejemplo. Pero algo nos hicieron cuando más indefensos éramos. Yo recuerdo muchas cosas, pero dicen que más peligrosas son aquellas de las que no nos acordamos. Así será. ¿Y García Márquez? De él creo que estaba diciendo algo. Ese cuenta cosas del ser humano de este continente, del individuo muy contaminado con los pareceres y modos de ser de Europa. Cuenta con la fantasía y certidumbre con que Carmen contaba historias de osos y culebras. Absolutamente cierto y absolutamente imaginado. Carne y hueso y pura ilusión. No conocía a Gabriel. Yo estaba muy apabullado cuando vino a Lima. Y sabía que lo tenían muy atingido los curiosos, los entendidos y los admiradores. Es justo, no puede ser como don Alejo ni como Juan, no será una combinación de Carpentier, Rulfo y Carmen Taripa, en su modo vivo. Dicen que cautiva, qué bien. Entonces tendrá también algo del negro Bastiaburú. Hice algo contraindicado anoche, contraindicado por mí. Cada quien toma veneno, a sabiendas, de vez en cuando, y yo siento los efectos en estos instantes. En mi memoria, el sol del alto pueblecito de San Miguel de Obrajillo ha cobrado, de nuevo, un cierto color amarillo, semejante al de esa flor en forma de zapatito de niño de pechos. Flor que crece o que prefiere crecer no en los campos sino en los muros de piedra hechos por los hombres, allá en todos los pueblos serranos del Perú. Esa flor afelpada donde el cuerpo de los moscones negrísimos, los guaironcos, se empolva de amarillo y permanece más negro y acerado que sobre los lirios blancos. Porque en esta flor pequeña, el guaironco enorme, se queda, manotea, aletea, se embute.
La superficie de la flor es afelpada, la del moscón es lúcida, azulada de puro negra, como la crin de los potros verdaderamente negros. No sé si por la forma y color de la flor y por el modo así abrasante, medio como a muerte, con que el moscardón se hunde en su corola, moviéndose, devorando con sus extremidades ansiosas, el polvo amarillo, no sé si por eso. En mi pueblo, a esa flor le llaman Ayak zapatillan, zapatilla de muerto, y representa el cadáver. La ponen a ramos en los féretros y en el suelo mortuorio junto a los cadáveres. Haber recordado tan fuertemente al Guaironco y esos ramos de flores y el sol de San Miguel de Obrajillo a medio crepúsculo, es un síntoma negativo. Yo estaba ya aproximándome animadamente a la vida, hasta ayer. Hoy no me siento a la muerte, como decía el lunes 11. Decirlo sería, en cierta forma, afirmar o dar muestras de lo contrario. Ahora, en este momento, el amarillo, no solo mal presagio sino materia misma de la muerte, ese amarillo del polvo del moscón, al que tan fácilmente se mata en mi pueblo, está asentado en mi memoria. En este dolor ahora lento y feo de la nuca. ¿No podré seguir escribiendo más? Adiós por algunos días, quizá por algunas horas. Había empezado a crecer el torrente del mundo vivo en mi cuerpo. Hoy, anoche, me dejé arrastrar, como los borrachos habituales y culpables, a tomar mi venenito. Y había decidido hablar hoy algo sobre el juicio de Cortázar respecto del escritor profesional. Yo no soy escritor profesional, Juan no es escritor profesional, ese García Márquez no es escritor profesional. Y no es profesión escribir novelas y poesías. O yo, con mi experiencia nacional, que en ciertos resquicios sigue siendo provincial, entiendo provincialmente el sentido de esta palabra oficio como una técnica que se ha aprendido y se ejerce específicamente, horondamente para ganar plata. Soy en ese sentido un escritor provincial, sí, mi admirado Cortázar, y, errado o no, así entendí que era don Joao y que es don Juan Rulfo. Porque de no, Juan, que conoce al infinito el oficio, no debería ser pobre. Yo tuve que estudiar etnología como profesión, el embajador fue médico, Juan se quedó en empleado. Escribamos por amor, por goce y por necesidad, no por oficio. Eso de planear una novela pensando en que con su venta se ha de ganar honorarios, me parece cosa de gente muy metida en las especializaciones. Yo vivo para escribir, y creo que hay que vivir incondicionalmente para interpretar el caos y el orden. La última vez que vi a Carlos Fuentes, lo encontré escribiendo como a un albañil que trabajaba a destajo. Tenía que entregar la novela a plazo fijo. Almorzamos, rápido, en su casa. Él tenía que volver a la máquina. Dicen que eso mismo le sucedía a Balzac y a Dostoyevsky. Sí, pero como una desgracia, no como una condición de la que se enorgullecen. ¿Qué acaso no hubieran escrito lo que escribieron, en otras circunstancias? ¿Quién sabe? ¿Qué otra cosa iban a hacer con lo que tenían en el pecho? Perdonen, amigos Cortázar, Fuentes, tú mismo, Mario, que estás en Londres. Creo que estoy desvariando, pretendiendo lo mismo que ustedes, eso mismo contra lo que me siento como irritado. Puede que ustedes no tengan mejor o más ni menos razón que yo. Hay escritores que empiezan a trabajar cuando la vida los apera, con apero no tan libremente elegido sino condicionado, y están ustedes, que son, podría decirse, más de oficio. Quizás mayor mérito tengan ustedes, pero no es natural que nos irritemos cuando alguien proclama que la profesionalización del novelista es un signo de progreso, de mayor perfección. Vallejo no era profesional, Neruda es profesional, Juan Rulfo no es profesional. ¿Es profesional García Márquez? ¿Le gustaría que le llamaran novelista profesional? Puede decirse que Molière era profesional, pero no Cervantes. Se me fue un poco ese polvo amarillo del moscardón que parecía que se me había asentado en el hueso.
No es una desgracia luchar contra la muerte, escribiendo. Creo que tienen razón los médicos. Y los que me atienden a mí no me tratan como profesionales sino como semejantes. 16 de mayo. Los efectos del veneno continúan. Es como si los ojos estuvieran algo enlodados en ese polvo amarillo que el guaironco abraza con su cuerpo negro. Yo tengo en el ojo la pesadez de ese insecto volador que manotea con su cabeza mineral, con sus patas que tienen casi microscópicos pelos, y que son lentos pero que, aún así, al extenderse de un cuerpo ancho, acorazado de negrísimo metal brillante, da la impresión de ansia que se va satisfaciendo, a cada movimiento que parece triunfal, agudo, fruto del máximo esfuerzo. Explosión de la vida que hay en estos cuerpos que al ser aplastados suenan como cáscara de huevo, como frágiles armazones de láminas. Por algo este guaironco empolvado del germen de la flor amarilla, es tenido por los campesinos quechuas como un ánima que goza en el fondo de la bolsita felpada que es flor de los cadáveres. Y el vuelo del guaironco es extraño, entre mosca y picaflor. Lo vi hace solo 45 días, en San Miguel de Obrajillo. Como el helicóptero y el picaflor, y el cernícalo rapaz, puede detenerse en el aire. El guaironco tiene un cuerpo enorme, casi tan brillante como el del picaflor. Y en San Miguel vuela más alto que en los centenares de pueblos donde, con tanta atención y detenimiento, seguí el curso de su vuelo. Es casi tan ágil como el picaflor, realiza maniobra quebradísima como él. Pero es insecto. Se eleva a 10 metros de altura, y quizás 20, en San Miguel de Obrajillo. Es una mosca, y desde los 20 metros su cuerpo suspendido por un movimiento particularísimo de las alas que no son transparentes. Parece que estuviera a una distancia tan grande que el ojo se esfuerza mucho para contemplarlo, para llevar al interior de nuestra vida el intenso significado de sus patas colgantes, manchadas frecuentemente de amarillo. De su cuerpo algo semejante al de una tortuga. Y, de repente, zarpa como un rayo, pero no a tanta velocidad que el ojo de quien lo mira no lo pueda seguir. Lo sigue, cautiva este moscardón acorazado a quienes sabemos lo que es. En este instante lo siento bajo mi frente, lento, regándome su polvo de cementerio, acrecentando mi enfermedad. Pero ya no deseos de suicidio. Al contrario, hay cierta dureza en el cuerpo de mis ojos, un dolor difuso, como de sueño maligno, de muerte temida y no de la deseada. Sí, queridísimo Joao Guimaraes Rosa, te voy a contar de algún modo en qué consiste ese veneno mío. Es vulgar, sin embargo me recuerda el cuento que escribiste sobre ese hombre que se fue en un bote, por un río selvático y lo estuvieron esperando tanto, y creo que ya estaba muerto. Debe haber cierta relación entre el vuelo del guaironco manchado de polen cementerial, la presión que siento en toda la cabeza por causa del veneno y ese cuento de usted, Joao. 17 de mayo. Había llegado de Ucuay, un pueblo caluroso. Decían que era chichera. Los árboles de la quebrada angosta en cuyo fondo estaban las casitas de Ucuay tenían parásitos que florecían y salvajina. La salvajina parece inerte, son hojas largas en forma de hilos gruesos, echan sus raíces en la corteza de los árboles que crecen en los precipicios. Son de color gris claro, no se sacuden sino con el viento fuerte, porque pesan. Están cargadas de esencia vegetal densa. La salvajina cuelga sobre abismos donde al canto de los pájaros, especialmente de los loros viajeros repercute. Imazapra es su nombre quechua en Ucuay. El imazapra se destaca por el color y la forma. Los árboles se estiran hacia el cielo y el imazapra hacia la roca y el agua. Cuando llega el viento, el imazapra se balancea pesadamente o se sacude, asustado, y transmite su espanto a los animales. La sombra es dulcísima en esa quebrada candente. Los patos de cresta roja nadan añorando algo en los remansos, como en pozos de lágrimas, según los cantos de la región. Fidela subió desde el fondo de esa quebrada, llegó al pueblo de altura, de paso,
según dijo, Aguamanga. Estaba preñada e iba a la ciudad lejana, sin fiambre y sin auxilios. Permaneció 3 días en Lambra. Era mestiza y no podía pedir misericordia. La patrona de la casa en que yo servía le obsequió una talega de cecina, cancha y queso duro, y una manta rotosa. Le entregó las 2 cosas en el patio empedrado de lajas de la casa, a pleno sol. Unos hilos de su cabellera cruzaban parte de su rostro y le entraban a la boca, en un extremo, y allí los labios rezumaban saliva. Era blancona y sucia, estaba asustada, decidida. Por la noche, en la oscuridad, charlaban en la cocina el lacayo y la cocinera. Yo los escuchaba desde la gran batea de amasar pan que me servía de cama. La mestiza dormía sobre unos pellejos, junto al fogón, lejos de la batea. Sentí que se arrastraba como una culebra, puso una mano en el borde de la batea. En el sol del patio me había mirado con detención. Yo era el becerrero de la señora, tan sucio como la mestiza, y era blanco. Sentí que la mano de la Fidela levantaba el poncho de Paco con que me abrigaba. El lacayo y doña Fabiana, la cocinera, discutían. Fidela se acercó más hacia donde estaba mi cuerpo. Debió llegar hasta la parte media de la batea. Y fue avanzando la mano hacia mi vientre. Sus dedos duros estaban como caldeados. Yo guardé silencio. Vi, hermano Joao. ¿Por qué me dirijo a ti? Será porque has muerto y a mí la muerte me amasa desde que era niño. Desde esa tarde solemne en que me dirigí al riachuelo de Guaypamayo rogando al santo patrón del pueblo y a la Virgen que me hicieran morir, y lo único que conseguí fue que la luz del sol me entrara por la cabeza y me empapara la carne, la hiciera arder en ansias todopoderosas e inalcanzables como esas barbas de los árboles que, con el viento fuerte se sacuden causando espanto entre los animales. Hoy ya es 18, Joao, y desde ayer, desde que empecé a escribir las primeras líneas de ayer, la nuca me oprime hasta desequilibrarme. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar con una mínima limpieza, como para que estas líneas puedan ser leídas. Así somos los escritores de provincias, estos que de haber sido comidos por los piojos, llegamos a entender a Shakespeare, a Rimbaud, a Poe, a Quevedo, pero no el Ulises. ¿Cómo? Dispénsenme. En esto de escribir del modo como lo hago ahora somos distintos los que fuimos pasto de los piojos en San Juan de Lucanas y el Sexto, distintos de Lezama Lima o Vargas Llosa. No somos diferentes en lo que estaba pensando al hablar de provincianos. Todos somos provincianos, don Julio Cortázar. Provincianos de las naciones y provincianos de lo supranacional que es, también, una esfera, un estrato bien cerrado, el del valor en sí, como usted con mucha felicidad señala. Y cuando desde San Miguel de Obrajillo contemplamos los mundos celestes, entre los cuales giran y brillan, como yo lo vi, las estrellas fabricadas por el hombre, hasta podemos hablar poéticamente de ser provincianos de este mundo. No, Joao, no vi nada cuando Fidela me tocó el vientre y sus dedos, como arañas caldeadas, medio desesperadas, me acariciaban. Sentí como que el aire se ponía sofocado, creí que me mandaban la muerte en forma de aire caliente. Todo mi cuerpo anhelaba. Ella alzó el poncho que me cubría. No nos desnudábamos, en ese frío, los muchachos. Fidela se echó a mi lado. Se había levantado el traje, le toqué el cuerpo con mis manos. A través de la piel de mis manos, cuarteada por la helada, sentí la sofocación de su garganta, mientras mi cuerpo pesaba y mi ánima se encomendaba a los santos, en oraciones quechuas. Ella me levantó sobre su cuerpo. Y el dulce arcano maldecido, Joao, donde se forma la vida, la hiel del sol que bebes en la oscuridad con cada poro que es como la lengua de guagua. El veneno de los cristianos católicos que nacieron a la sombra de esas barbas de árboles que asustan a los animales, de las oraciones en quechua sobre el juicio final.
El rezo de las señoras aprostitutadas mientras el hombre las fuerza delante de un niño para la que la fornicación sea más endemoniada y eche una salpicada de muerte a los ojos del muchacho. Fidela subió la gran cuesta con su talega a la espalda. La acompañamos los sirvientes hasta el andén de las despedidas, que en esos tiempos había en todos los pueblos hispano-indios. Se despidió, llorando. Siempre tenía esos pelos en la boca humedecida. Le cruzaban a un lado de la cara, y todos los cielos contrastaban en ese arco que hacía resumar saliva en un extremo de los labios. Las nubes altísimas, constreñidas, el movimiento pequeño del opaiso, yerbita, maromeaban en ese arco, y más cuando Fidela se puso a llorar. Yo estaba detrás de doña Fabiana, me apoyaba en el rebozo de la India. Otra vez, la viajera, esa desconocida, me miró con intención, y se arrodilló delante de la cocinera, le besó un extremo de la falda. Luego empezó a subir el gran cerro, tan escarpado y lajoso. La vimos irse largo rato. Pasó tras el muro de espino que guardaba un potrero de la señora del pueblo, y empezó a subir la cuesta cascajienta. Va, pues, a parir un huérfano, un forastero, quizá a dónde, dijo doña Fabiana. Ya había subido muy alto, no podía volver. El zorro de arriba, la Fidela preñada, sangre, se fue. El muchacho estaba confundido. También era forastero. Bajó a tu terreno. El zorro de abajo, un sexo desconocido confunde a esos. Las prostitutas carajean, putean, con derecho. Lo distanciaron más al susodicho. A nadie pertenece la zorra de la prostituta, es del mundo de aquí, de mi terreno. Flor de fango, les dicen. En su zorra aparecen el miedo y la confianza también. El zorro de arriba, 10 la confianza, también el miedo, el forasterismo nacen de la Virgen y del Imazapra, y del hierro. Torcido, retorcido, parado o en movimiento, porque quiere mandar la salida y entrada de todo. El zorro de abajo, ji, ji, ji. Aquí, la flor de la caña son penachos que danzan cosquilleando la tela que envuelve el corazón de los que pueden hablar. El algodón es Imazapra blanco. Pero la serpiente Amaru no se va a acabar. El hierro bota humo, sangrecita, hace arder el seso, también el testículo. El zorro de arriba, así es. Seguimos viendo y conociendo. Chaucato partió en su bolichera Sansón primero, llevando de tripulantes a sus 10 pescadores, entre ellos al maricón el mudo, y como suplementario, a prueba, a un violinista de la boîte de copetineras el gato negro. Avanza la madrugada. Chaucato habla con el mudo en el puente. Puta madre mudo, aquí se trabaja en cosas de hombre. El hombre se diferencia por el pincho 12, ¿no? Tú has nacido con pincho, oye mudo, aunque sea pa, tú joder. Cuando el hombre agarra cuchillón, es pa, recibir lapos en el suelo. Pa, remar la chalana, pa, aguantar el paño, pa, jalar plomo e boliche, pa, entrar en la alzada se necesita pincho. Aquí se te va a parar en la mar o te voy a hacer meter una manguera hasta las agallas. ¿Has venido madrugando al puente pa, confesarte y recibir tu puteada? La bolichera Sansón, de la compañía Fauna del Mar, aunque matriculada a nombre del armador Fuentes de los Palotes, avanzaba a toda máquina muy lejos de la bahía de Chimbote. Los tripulantes dormían. Chaucato, todo colorado el rostro, miraba al mudo en el puente, a cielo abierto. Padrazo, Padre nuestro, me rogabas anoche, mocoseando en el callejón del burdel. Puta madre, maricón mudo, aquí te hago hombre. Yo soy hijo de puta, patrón. Tú sabes. Ah no, Gebón. Aquí, carajo, a bordo, todos son puta madre menos el patrón. A ver, tráeme a ese violinista del gato. Debe estar mareado, vomitando. El mudo bajó a los camarotes y regresó con el músico.
El violinista no vomitaba. Estaba muy decidido. No vomitas. Entonces vas derecho a la anchoveta que Braschi, el culemacho, le ha quitado a los cochos 13 alcatraces. Ese cubo está a tu lado, va a olvidar aquí el ojete, porque la mar es la más grande concha chapadora del mundo. La concha exige pincho, ¿no es cierto, mudo? Sí, Chaucato. A ver. Están llamando por la radio. Anchoveta a 1 hora Isla Corcovado, a 1 hora Isla Corcovado, rumbo 180. Esa es la voz del cadete. Hoy, con violinista y maricón, hacemos 100 toneladas. Mandas a la mierda al violín y el mudo cierra el ojete, ¿no? Como si no hubiera oído bien todo lo que el patrón dijo, el violinista se acercó más hacia él y preguntó, ¿es cierto, Chaucato, que tú te colgabas de rocas bien altas, en las islas, cuando cazabas lobos? Y ahora preguntas cabronadas, ahora que el cadete está hablando pa' orientar la navegación, técnicamente, a la mancha de las anchovetas. A 1 hora Isla Corcovado. A 1 hora Isla Corcovado. Rumbo 180. Rumbo 180, seguía repitiendo la voz por el alto parlante de la radio. Chaucato se acercó al micrófono. Oye, maricón cadete, maricón cadete. Tú, maricón. Te llevas al mudo pa' cabronearlo, contestó el altoparlante. Oye, cadete, ¿te interesa el mudo? Te cabreaste 14. Ya se le paró, Guebón, y cuanto le has bochado 15 pa' que te lo mande, se oyó otra voz. Ese es el Characato 16 Pretel, dijo el patrón. ¿Se ha metido contigo alguna vez? Y miró al mudo. Ah, no, Chaucato. Ese. Tú sabes. Aquí yo no sé nada, oye, chueca. Nombró al mudo por su apellido. Tú, músico, vas a ayudar primero al popero, al cabecero que arrea el paño 17 a la mar, después vas a ser ayudante del estibador de plomo. ¿Entiendes, cojón de gato? No, no contestes, concha tu madre. Después tienes que entrar en el alzada del paño. Va, pesar como cagada del diablo. Si hacemos las 100 toneladas te cuento lo de los lobos. Yo creí que solo a las putas les gustaba esa historia. Oye, Chaucato, habla, músico. Ahí está todavía el mudo. Oye, Chaucato. Entendido. El mudo me ha explicado el trabajo en la lancha. Pero, como otros patrones menos antiguos en la pesca, con menos méritos, tú eres compa de Braschi, casi su padre, y que has enseñado a casi todos los patrones de lanchar a calar anchoveta. ¿Cómo tienes una lancha vieja y de 100 cuando a esos otros nuevos, menos maestros, les han dado de 200 y hasta 250 pa' que ganen el doble que tú? No. Chauco. No es ofensa, al revés, es amistad, gratitud, hermano. Al patrón se le desigualó la cara mientras el músico hablaba. Los brazos sueltos, el ojo izquierdo con el párpado bajo, algo caído y rojo, la boca igualmente algo caída por el mismo lado y el pómulo como hinchándose, hijo de puta. Y dijo clarísimamente. Los alcahuetes del gato ven la cáscara, el forro de los guebos. Cuando te meta los guebos sabrás, entenderás, como las putas. Estás en la mierda del gato, ¿no? ¿Y de ahí vienes a hablar aquí, carajo? El mudo tomó del brazo al músico y le hizo bajar la escala que comunicaba el puente con la cubierta de la lancha. Le metiste el dedo. A otro lo mata, dijo el mudo. Chaucato empuñó el timón por las orejas. El barquito empezó a cortar las olas y a cabecear firmemente en el mar abierto. El rostro del pescador fue emparejándose lentamente en tanto que hablaba muy bajo, como si lo hiciera con el vientre. 200 toneladas, yo 100, 250, yo 100.
Antes burdeleábamos juntos, aunque la muda dice que él se ponía al mudo de jinete. Estos malnacidos, di uno u otro lado, observó los centenares de bolicheras que se lanzaban a toda máquina, como la Sansón, hacia la dirección señalada por el cadete. Mudo, sube, mudo, ordenó. El mudo se detuvo asustado en la última grada de la escala. El chaucato le preguntó sin mirarlo, ¿es cierto que en tiempo se te paraba? Es cierto, contestó el mudo. ¿Es cierto que la muda te mandaba montar a otro que estaba encima de ella? Es cierto, a oscuras, chaucato. Lárgate, mierda. Y siguió hablando con el vientre. Del mudo bajó a cubierta. San Pedro, de más guevas que yo, patrón de la mar, estos blanquiñosos tienen mañas de otras layas. Hambrientos por el hueco, hambrientos por el pincho, así también para el negocio. Nunca por nunca llenan su gusto. Fábricas, bolicheras, muelles, fierros, cada año menos obreros y más dragones ellos, pa' comer en la mar. Yo comencé a miar primero en la bahía pa' Braschi, al agua limpita le metimos huevo, Braschi es grande. Tiene más potencia que la dinamita en la cabeza, en el culo, en la firma. Braschi, puta madre, tú has hecho la pesca. Ahora comes gente. A eso formaste la mafia, con los apristas. Yo, puta madre, fui hombre del general, ¿no? Al general también le metieron huevo, con él amarraron más paí la mafia. Ahora Chaucato, hermanón de Braschi, es contras Braschi. Dicen que pa' comer grande hay que elevarse, como pájaro en la mar. A Braschi, ¿qué se hacía montar en el burdelito de antes? ¿Quién puta lo ve ahora de chimbote? Yo era su guardaespaldas, ¿no? Porque me salía de los forros. Miles de miles viven de él, en cambio él les come las huevas. Las huevas de Chaucato como los billetes de Chaucato engordan las cantinas y las putas de la Rosada, con alegría de mi parte. Braschi se lleva mi trabajo, no me va a tocar los forros. No se traga madre, no. A Chaucato nadies no lo ha jodido todavía al gratén. No se traga madre, no. Por primera vez decidió casarse. Ese pensamiento corría como una palpitación debajo de las exclamaciones y reflexiones que le salían de la boca. El cuerpo delgado, el rostro bonito y los ojos chispeantes de su cuñada, hermana de la mujer de su único hermano recientemente muerto y por quien él, Chaucato, había llorado un día entero, le entusiasmaban. Pucha. Le tengo miedo a ella. No me le puedo declarar, tanta puta. Me pesa como plomo en la lengua cuando a ella quiero hablarle. ¿Cómo mierda le hablo? Oyó que la tripulación traficaba y echaba maldiciones de alegría en la cubierta, pero no subía nadie al puente. El sol opacado por las altas nubes de la cordillera, hacía resaltar el cogote ancho, un poco rojizo de Chaucato. Siguió hablando, como chucha, estos amos de fábrica hacen parir billetes a cada anchovitita, metiéndoles candela a fierro violento. Nosotros, puta madre, les llevamos el material. Yo hago parir a la mar, listos, carajo. Ahí está la mancha, sombreando, me cago en la ecosonda, abajo la chalana, concha es su madres. Una fila en ángulo de enormes alcatraces apareció sobre la Sansón. El cerro El Dorado, cortado a pico sobre el mar, con santuarios preincas en la cima, se elevaba, alto, muy a lo lejos, y separado de la cordillera por una honda garganta. Tutaiquire 18 está trenzando allí, durante 2500 años, una red de plata y oro. Su cabeza brilla lento, su cuerpo duro da sombra, y por eso el cerro altisonoro, con un abismo al mar, vigila a los pescadores, ahora más que nunca. Tutaiquire quedó atrapado por una zorra dulce y contraria, entre los yungas 19. Desde el cerro El Dorado, ve arriba y abajo.
Chaucato sintió la sombra de la montaña y examinó con regocijo burlón la economía que dibuja en rayas menudas y densas la mancha de anchovetas. Cuando apareció la fila de alcatraces, se le cayó, enrojeciendo, el párpado bajo del ojo, enfermo desde que era guagua. Vagos, despatriados, muertos de hambre, grandazos, dijo mirando la majestuosa hilera doble y en ángulo cerrado de los pájaros. Empezó a dar órdenes a la tripulación, tranquilo en apariencia, pero con el hígado amargo. Media hora después, las lanchas bolicheras habían tendido calas de 200 y 300 brazadas de largo sobre la mancha. Las anchovetas fueron embolsadas por las redes, nadaban saltando, boqueando, abriendo las agallas en espacios cada vez más reducidos, chispeando en la superficie. Potas enormes, negras, tragaban todavía anchovetas y se ahogaban en la trampa. Los alcatraces bajaron, pajareaban volando a ras del mar, daban como tarascadas en la hirviente red cargada, nadaban al borde de los corchos del boliche, tropezaban con la gareta de nylon durísimo. Estiraban sus flácidos bolsones y los picos largos, aleteando. Saltimanqueaban y pescaban bocanadas de anchovetas, las embolsaban, alzaban la cabeza y hacían resbalar, como tras un tul frío, docenas de anchovetas, de la bolsa flácida al buche. Ni las moscas de las más sucias chicherías de los barrios de las ciudades andinas hacían tanto negro baile. Algunos grandes alcatraces se enredaban en la gareta y el paño. El chalanero los agarraba del pico, los alzaba y los tiraba al mar. Volvían entonces al ataque. La lancha de Chaucato, claro, sí, de Chaucato, no tenía macaco, había que alzar la cala con winche, chinguillo y pulso. Todos a la faena mientras él vigilaba. Tuvieron que devolver a la mar la mitad de la pesca, 100 toneladas, felizmente de pez vivo. Se desemparejó Oye, violinista, cabrón, gritó desde el puente. Has trabajado bien, venenoso. Y tú, mudo, habla. Vas a recibir mucho billete por la cala de hoy. ¿Qué habrá haciendo ese gringo Maxwell con la puta gorda? Jamás entraba al burdel. Tú sabes, maricón, por eso quisiste punzarle, sin saber manejar chairo. Los tripulantes no entendían si Chaucato hablaba en serio o en broma. La bodega de la lancha estaba repleta. La anchoveta muerta alumbraba, rebosando de la bodega hasta la cubierta, mejoraba la luz opaca del día, hacía resaltar la cara de los tripulantes. Un tremendo chacho de mar, un delfín, que fue atrapado en la red, estaba tendido sobre el coliche ya recogido en la cubierta. Me dijeron, Chaucato, contestó el mudo. ¿Te dijeron qué? ¿Quién? Me dijeron, porque yo era mierda. Desde ahora ya no seré mierda, Chaucato. ¿Tú sabes cortar a un gringo? Maxwell, buen gringo. Ya soy pescador, pues, Chaucato. Ah, huevón, culecueva. La mafia, no. El mudo se sentó sobre el boliche, cerca del chancho de mar. Chaucato le preguntó, ¿el gringo es o no es contra el fraile Cardoso? ¿Es gringo, no es gringo? Oye, Chaucato, contestó Maxe, un tripulante alto, algo mulato, que caminaba balanceándose como si la fuerza de su cuerpo lo venciera. Oye, Chauco, tú no eres juez para esos asuntos que suceden en tierra. Tengo hambre. Hemos calado bien. Que el gringo y el mudo sean o no sean, eso lo veremos en su debido lugar. Ya. Ya mierda, a comer. Yo también creo de hambre mi amargo por demás. El Chaucato miraba regocijado a Maxwell. Tenía a una rubia flaca sobre sus rodillas. Casi todas las parejas habían dejado de bailar. Un sambo, muy ceñido a una joven nariguda, movía su cuerpo caliente sobando a la mujer en un ángulo del extenso salón. El Chaucato lo observó a lo lejos con el rabillo del ojo. Puta madre,
dijo y siguió mirando a Maxwell. Maxwell danzaba un rock and roll con una injerta 20, delgada, bien achinada. El baile del norteamericano tenía pendientes a todos los contertulios del salón rosado del prostíbulo. En el patio de afuera, un árbol de laurel enclenque, de tronco huesudo, dibujaba media sombra, nítidamente, a la luz del salón que le alcanzaba hasta la mitad del tronco. Otra sombra más débil y completa se extendía del árbol a la tierra regada a baldazos. Era por la luz de la luna. Maxwell daba saltos, caía sobre la punta de los pies, alzaba a la china en el aire, la dejaba caer a un paso, la tomaba de la mano para hacerla girar, la volvía a dejar libre, la miraba. El ritmo de su cuerpo contagiaba hasta al arbolito del patio. Como el agua que salta y corre, canalizaba por su propia velocidad en las pendientes escarpadas e irregulares, y cambia de color y de sonido, atrae y ahuyenta a ciertos insectos voladores. Así el cuerpo de Maxwell templaba el aire en el salón. En poco rato, los contertulios, borrachos y sanos, patrones de lancha, pescadores, comerciantes, mirones ansiosos sin dinero, fueron acercándose al norteamericano y su pareja. Algunas rameras cholas veían a Maxwell como a una candela. El chaucato dijo, todos van a querer arrimarse a la china y las putas al gringo. La flaca no lo oyó, miraba a Maxwell. Gerania, la mujer, y Petronila, la hermana de Tinoco, parecían estar arrodilladas a pesar de que dos patrones de lancha las apretaban con los brazos. Alguien silbó desde el patio, mientras Pretel, el characato, entraba en el salón. Maxwell daba vueltas sobre un pie, al silbido cambió de postura, quedó como en cuclillas, pero algo alzado, mientras la china hacía lo mismo. Es caucho con tembladera, jeve que tiene sangre, dijo en voz alta y sin darse cuenta. Gerania, la mujer de Tinoco, avispa San Jorge que como araña venenosa, por eso tiene candela, calla, mierda. Le espetó el patrón de lancha, un negro grande que la había tomado de pareja. En las asambleas del sindicato ese negro alaba atropellándose pero con aire solemne y en las ocasiones más riesgosas. Le llamaban toro muerto. La gerania escuchó el silbido y corrió hasta el gringo. Tú ahora, baila, le dijo la china, deteniéndose. Maxwell siguió moviendo las rodillas un instante, guarda yankee. Y gritó a alguien. Maxwell sintió como un aire en la espalda y se lanzó al piso, el mudo tropezó con él y cayó. No pudo retener el cuchillo. Antes que nadie, la muda, su madre, a cuatro patas, alcanzó el cuchillo y lo guardó. Era la prostituta más sabia de Chimbote. Pretel, el characato, alzó al mudo sujetándolo de la camisa, le dio un sopapo medido en la boca. La muda dejó que lo golpeara. Alzó las manos pidiendo calma. Se agolpaban ya los contertulios del salón iluminado, únicamente el sambo y su pareja seguían sobándose mientras bailaban. Una guaracha había reemplazado al rock. En la puerta del salón aparecieron dos rameras del pabellón blanco, llegaron cansadas, eran gordas y panzonas. Voceó una de ellas, gringo maricón, gringo cojudo. El chaucato, entonces, aprovechó la atención a los insultos, bajó de su alta silla cargando a la flaca en una postura inverosímil. Te la cambio, le dijo a Maxwell. Dame la china. Ella estaba de pie junto al gringo. Y no la cambies, Maxwellcito. Sería ser mierda, se oyó una voz disfrazada. Como ella quiere. Me las llevo a las dos, dijo Chaucato. Soltó a la rubia flaca, abrazó a las dos, a cada una con un brazo, y salió al patio. La china se arremilgó al cuerpo del pescador. Chaucato era como encorvado, parecía grasoso. Pa eso es solterón, pa eso saca de la mar puta madre de billetes, dijo alguien. El paso del chaucato causó silencio. En ese instante, Gerania, la serrana, abrazó de sopetón a Maxwell,
empezó a revolverle los cabellos rubios. Todos miraron a Toro Muerto, el orador negro, pareja de la serrana. Pero Maxwell alzó a la mujer en una postura idéntica a la que usó Chaucato para cargar a la flaca. Con sus dedos callosos el gringo apretaba a la gerania mientras la cargaba. Ella volvió a sentir miedo, avispa San Jorge que come araña venenosa, y permaneció quieta. Maxwell avanzó con paso ceremonioso hacia Toro Muerto. «Tu hembra, pues, de esta noche», dijo y soltó a la mujer junto a los pies del patrón de la lancha. «Chola borrachienta». Toro Muerto la empujó con el pie. Maxwell estiró el brazo hacia la prostituta más gorda de las que acababan de llegar del pabellón blanco. Ella dudó un instante y accedió. Agachada, como un boxeador a la defensiva, empezó a moverse al compás de la guaracha. El gringo la imitó y continuó dando los mismos pasos, repitiendo los mismos movimientos del cuerpo, la cabeza y los brazos. Como si fuera un desprendimiento de la gorda, una sobra algo deformada. La casi vieja y tremenda prostituta se desplazaba cada vez con más energía, sus senos colgantes, sus hombros y sus mejillas hervían, abría la boca. «Un hipopótamo sagrado», repetía en inglés Maxwell. Otra vez la concurrencia, esa del salón rosado del prostíbulo del Chimbote, se detuvo para contemplar a una pareja. La gorda se deslizaba a todo lo largo del espacio cercado por los clientes. Su piel oscura y sus ojos del mismo color estaban pendientes del gringo. Cada aleteo de sus brazos y de su cuello y la tembladera de su barriga y de sus nalgas transmitían a putas y clientes el ansia de estar en silencio, oyendo, recibiendo, que el aire, lleno de la fuerza de la podredumbre que llegaba del humo, de los basurales, de la bocaza agonizante de los alcatraces chimbotanos. La gerania se movió, sacudiéndose, salió, por fin, hacia el patio, se dirigió al penumbroso callejón rosado. Despacio, la siguieron varios clientes, sin darse cuenta la siguieron como en fila. Su marido y cabrón, Tinoco, la vio salir. Él estaba cerca del tragamonedas tocadiscos. Pretel, el characato, se le acercó y le dijo, «Anda, golpeé la puerta al Chaucato, ha de estar donde la china». El cholo pescador se detuvo un instante, de espaldas, en la puerta del salón, allí se alzó de hombros y salió al patio. De camisa roja y zapatos bien lustrados, una ancha correa en la cintura, se dirigió al corral. La brillantina olorosa, Glostora 21, le hacía salir lustre no solo de los cabellos peloduros sino también de la cara. El mudo gemía en la pieza de su madre, mientras una corta cola de clientes esperaba en la puerta. Ella gruñía, y hacía como que succionaba algo con sus labios. El mudo dijo, «Primera vez que rajo cuchillo y me se cae el gringo. A Pretel le tengo miedo, pero voy a comérmelo, puta madre, muda». Ella señaló en el aire el tamaño de Pretel, luego describió su figura y entregó al mudo 4 billetes de 500 soles. El mudo comprendió. Le habían lavado la cara. Como la sangre fue por un sopapo, no tenía hinchazón sino un enrojecimiento en la nariz y en la boca. Se dirigió tranquilo al salón del prostíbulo. Pasó por la puerta del cuarto de la china, se detuvo, puso los labios junto a la rendija y habló. «Chaucato, padrazo, padre nuestro, ya soy pescador». Pretel lo cogió de los pelos y lo llevó hasta el árbol de laurel. «Quédate ahí, maricón», le dijo. «En una luz, va a verte la jeta hasta que acaba al Surunga 22 en el salón». La gorda y Maxwell salieron abrazados al patio. El baile se había generalizado. El mudo se lanzó a la carrera tras de Maxwell y gritó al tiempo que lo golpeaba con una rama de laurel. La gerania, ya vestida de tul, abandonó al hombre que estaba en su pieza y corrió al patio. Encontró el tumulto en el pasadizo que comunicaba el patio con el callejón rosado. Maxwell había acogotado al mudo con un brazo. 2 hombres se arrojaron sobre él.
La puta gorda empezó a chillar. Pescadores maleantes, mierdas, asesinos, serranos. Iba a lanzarse sobre el grupo enredado en el suelo. Se oyeron silbatos de policía. Se desarmó el tumulto. La puta tomó del brazo a Maxwell y salió con él, apurando al gringo. El samo silencioso del salón iluminado seguía meneándose interminablemente al compás de la música. Estaba sola la pareja. Un cabo le dio el alto. «Vas preso», le dijo, «por mucho burdel que sea, tú no haces eso aquí, en el salón público». «Estoy vestido, jefe». «Me gusta ensayar, calentar primero, jefe». «Me conocen, Mendieta, a sus órdenes, patrón de lancha de la Braschi». «Cada cristiano mueve a su modo, propiamente, jefe». «La narizona también está de traje». «Mire». «¿A ningún preso?», preguntó el cabo a un guardia que entró al salón. «Vamos a llevar a la Gerania». Le ha sacado un pedazo del codo a un pescador inocente. De los ojos está alocada. La Gerania tenía ojos grandes muy negros e indiferentes, pero una vez cada tiempo se le encendían, y entonces, «dejen esa puta», ordenó el cabo. La puta no muerde por gusto. Al pescador maleante lleven preso. ¿Está preso? Y también, mi cabo. Ahí está, afuera. Un número lo tiene del pescuezo. Creo es inocente. Al mudo le hemos quitado 2000 soles, mi cabo. Ese no trabaja. Entonces no lo lleven preso. Que se joda. Hay que llevar presos a pescadores maleantes, a ese inocente, y a este putañero Sambo. Y jefe, cabo, el mudo pesca ahora en la lancha de Chaucato, dijo el Sambo. ¿No es cierto, narizona? Llévelo preso, es maleante. Yo soy patrón, putañero, estoy con putas, ¿no? Estoy parao. Hostí, quiere, y cerró un ojo. Otro guardia entró al salón. Traía a un pequeño sujeto de cabellos hirsutos. Y venía corriendo, mi cabo, lo presentó el guardia. La argentina, del rosado, estaba mirando, lo estaba llamando. Este cholo asustado ha confesado ya, pues. Ya me equivoqué, jefe, habló el hombrecito, y saludó al Sambo. Soy su patrón, dijo Mendieta. Yo le pago, jefe. ¿Cuánto, la argentina? ¿Es de 40 o de 50? Creía que era pabellón blanco, meco bicado, repetía el hombre. Calzaba zapatos nuevos. Vas preso, ordenó el cabo. Creías que era el corral. Tú eres del corral. Y pescador, yo, lancha Mendieta, jefe planta, caballero respeto Rincón, jefe Bahía, caballero respeto Corosby, compañía Braschi, jefe. A corral va peón hambriento, chino desgraciado, negro desgraciado. El Sambo dejó a la narizona en el extremo del salón, se dirigió enérgicamente hacia el cabo. Eso no es justicia, jefe. ¿Qué saca la puta con que este serrano indio vaya preso? Buen pescador, jefe. Ya no va al corral, este. Las putas cobran de entrada, jefe Hostí sabe. ¿Qué ha confesado? Va preso. Tú también, putañero Sambo, vas preso también. ¿Por qué dices Hostí? En la cara, en el hablar se conoce al serrano. Usted serrano. El cabo puso la mano en la pistola. Fuera. Dijo. De este gallinazo. El Sambo hizo una seña con el hombro a la narizona y salió al patio. Los guardias lo siguieron. Se llevaron detrás al pequeño sujeto extraviado, Trinchudo 23. Pocos minutos después bailaban en el salón muchas parejas.
La narizona permaneció de pie en el extremo del salón, lejos de los tragamonedas. No aceptó la invitación de varios comerciantes y de patrones de lancha. «Espero al Sambo Mendieta», contestaba. Cuando Pretel insistía, regresó al Sambo. «Bien, Mendieta». «¿Cuánto?», preguntó el characato. «Y 500 por mí, 300 por el serrano bruto». Tenía plata el serrano. «Es nuevo. Estos indios son contra, se aturden con la plata». «800. Así foméntase la ambicia de esos guardias sarnosos». «Sarnocientos, como algunitos conocidos, ¿no? Usted sabe de más, usted sabe». «Vamos, narizona». Le dio la espalda a Pretel. Otro patrón de lancha detuvo a Mendieta en la puerta del salón, le dijo algo al oído. «¿De mí te habla ese cojudo?», preguntó la narizona. «Cuando ya estás con otro y en su delante de él, no estás para que hable mal de ti, huevona, con perdón de mi cumpa. Dice que Braschi ha echado otro diario grande en Lima. Que el Blanco y el Rosado y el Corral, tú también, le pagan a Braschi, tanto por ciento», explicaba el Sambo en la penumbra roja del cuarto de la narizona. «De envidia, 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 pues. Sambo de mi vida, por ti la muerte. Ese patrón será alcahuete de Braschi. Braschi es maricón». Empezó a lamerle las piernas al pescador, desde el nudo de la rodilla hacia arriba. Con los ojos cerrados avanzaba por el cuerpo, él apretaba los ojos, las manos sobre la cabeza de la mujer. Ella gustaba los vellos ensortijados del hombre en el paladar, ascendía, y cuanto más arriba del cuerpo, apretaba los pechos a la piel del Sambo, su lengua se avivaba, hacía llegar sus movimientos hasta los dedos del Sambo, a la nuca, al día de su nacimiento. Y mientras el pescador repetía, «Todo se paga a Braschi, todo se paga, de todo lo rico saca tajada en billetes», se oyeron pasos afuera, los pasos de zapatos con clavos. Los pasos volvieron. Quien paseaba afuera era, siempre, Zavala. Meditador, lector y pescador, sindicalista enérgico, no hablaba pendejadas ni en los bares ni en las asambleas, pero no podía mandar una lancha y olisqueaba ansioso los prostíbulos. Andaba en la angosta acera del patio de Laurel y en el callejón de Luz Rojiza. A una hora exacta, las vísperas, cuando más gente había, caminaba, primero en el patio y luego junto a la puerta de la narizona, en el callejón rosado. No hacían cola en esa puerta cuando el Sambo Mendieta cerraba el cuarto. La hediondez que se formaba en el cuello del tronco de laurel, por el agua con jabón que le baldeaban, criaba unos gusanos peludos. «Hijos de los puntos y la tierra», decía Zavala. Todo el resto del patio era igualmente de tierra baldeada. El pabellón blanco no tenía patio ni árbol. Los cuartos daban a callejones más anchos, de piso de cemento, alumbrados con tubos de luz neón blancos. Angostos pasadizos, que estaban en sombra, comunicaban los callejones, y también allí habían cuartos, los más pequeños, de las rameras más baratas. El salón de baile quedaba en uno de los extremos de los vericuetos. Tenía la apariencia de un gran depósito o de una pequeña iglesia. Olía a ruda. Las prostitutas no se vestían de tul para mostrarse en la puerta de los cuartos como algunas del Rosado, se exhibían con medio cuerpo calato. El olor de los urinarios se mezclaba con el de la ruda en el piso y en las paredes, y como los callejones eran anchos parecían menos concurridos que el angosto y de luz rojiza del pabellón rosado. Zavala caminaba primero en los callejones del Blanco, solo o acompañado de un pescador tartamudo y muy avariento que era paisano suyo. Luego salía al campo de estacionamiento de vehículos del prostíbulo y se dirigía al elegante Rosado. Una irregular fila de pedrones caleados sobresalía en el campo de estacionamiento, todo desigual y empinado. Las prostitutas iban de una a otra sala muy rara vez.
Zavala guiaba a su paisano del blanco al rosado, y de vez en cuando iban también al corral. El tartamudo seguía a su amigo en los paseos frente al cuarto de la narizona. «Popo, ¿por qué andas?», le preguntó la noche en que bailó Maxwell. Su nariz es chimenea de transatlántico, binocular. Huele todo el mundo. «Cou cou cocobolo». Yo paseo, ella me siente a segundos, a milímetros. Es otro placer. Mima mare nostrum. Mare tuya, mini lengua. Yo, su nariz ansiosa, aventada, tristeza. ¿Y el triste serrano, Sasa Zavala? Ese que apresaron. Volvió donde la argentina, le mostró 2 billetes de 100 soles. «Entra», le dijo ella. Entró y la argentina cerró la puerta. «¿Por qué corriste?», preguntó.